Hoy, hermanos, vamos a enfocarnos en la restauración que Dios obró milagrosamente en esta iglesia y su pastor, y lo enfocaremos en 5 verdades. Número 1, Pablo manifiesta un amor profundo por la iglesia de Corintios. Número 2, él manifiesta gozo, pero también sufrimiento. Número 3, hay manifestación también de tristeza. Número 4, hay manifestaciones de obediencia. Y número 5, por último, manifestaciones de confianza. Veamos primero la manifestación de Pablo. Él manifiesta un amor profundo por la iglesia. Y eso lo vamos a ver del versículo 2 al 4, pero vamos a leer el 2 únicamente. No hemos leído el 1 porque el 1 pertenece al otro, al capítulo anterior. Entonces del versículo 2 en adelante dice: admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Lo que el apóstol está diciendo a los hermanos de los Corintios es que recíbannos en sus corazones, ábrannos sus corazones, le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios. Nosotros hemos sido íntegros y honestos con ustedes. A nadie le hemos hecho mal, a nadie hemos explotado. Y el versículo 3, si continúa usted leyendo allí, sigue diciendo él: no lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Pablo tenía, iglesia, un corazón perdonador. En lugar de condenar a los corintios por acusarle de ser un falso maestro y rechazarlo, les recordó que los amaba tanto que estaba dispuesto a morir juntamente con ellos si era necesario. Pablo demostró este mismo amor a los hermanos de la iglesia de Filipos cuando les escribió en Filipenses capítulo 1 versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Nuestro Señor dio ejemplo de ese amor, hermanos. Cuando Él dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo amaba a la iglesia de los Corintios y lo decía, mi hermanos, con mucha franqueza. Él continuó diciendo en el versículo 4, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Después de que Tito regresara de su viaje a Corinto, Pablo recibe información detallada por parte de él. Ahora, mis hermanos, la actitud de los corintios había cambiado hacia Pablo. Dios había obrado en el corazón de ellos y había traído un cambio poderoso en el corazón de ellos. Ahora Pablo continúa hablando lo que él y sus compañeros
habían pasado en Macedonia. En el punto número 2, dice manifestaciones de gozo, pero también de sufrimiento. Allí en su Biblia, en el versículo 5, estoy hablando de 2 de Corintios capítulo 7, en el versículo 5 continúa diciéndonos, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro corazón, sino que en todo fuimos atribulados, de afuera conflictos, de adentro temores. Pablo en este versículo continúa lo que estaba diciendo en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 13. Él dice que cuando llegó a Macedonia, después que salió de Troas, no tuvo descanso, y los temores internos que él sintió fueron por su profunda preocupación por el hermano Tito y también por los hermanos de la iglesia de Corinto. Hermanos, las tribulaciones que todos nosotros pasamos tienen un doble propósito, no se le olvide eso. Ser consolados por Dios para que nosotros podamos consolar a otros. Y Pablo lo sabía. Es lo que nos dice 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ya en el versículo 6 vemos el gozo de Pablo y cómo Dios consuela a sus hijos. El versículo 6 de 2 de Corintios capítulo 7 nos dice, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. La forma, hermanos, en que el Señor consoló a Pablo fue a través de la venida de Tito como el portador de las buenas noticias. Y recordemos que Pablo estaba afligido por el comportamiento pecaminoso de la iglesia. Pero Dios nunca olvida a sus hijos. Cuando ellos están afligidos, física, mental o espiritualmente, en el momento oportuno, Él les envía ayuda y los consuela. Eso téngalo por seguro. Eso me recuerda a la hora más difícil que tuvo nuestro Señor Jesucristo en el monte Getsemaní. Cuando Él estaba orando al Padre, Padre, si quieres pasa esta copa de mí, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Dice la palabra del Señor que Él allí estaba cuando oraba, le corría el sudor como gotas de sangre y un ángel se le apareció para fortalecerlo. Hermanos, asimismo el Señor no nos olvida a nosotros. El Señor nos consuela siempre en todas nuestras tribulaciones. Recordemos lo que pasó el mismo Pablo en la ciudad de Corintio, cuando los judíos se opusieron y blasfemando contra la doctrina del Señor, ellos se opusieron contra lo que predicaba el apóstol Pablo. Y Dios les da una visión en Hechos capítulo 18, versículos 9 y 10. Le dijo a Pablo, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo. Sabemos nosotros que Dios está con nosotros. Yo estoy contigo, dice el Señor. Yo estoy contigo, le dijo a Pablo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y eso nos lleva a pensar en el Salmo 118, 7, que nos dice, Jehová está conmigo entre los que me ayudan.
Él está entre los que me ayudan. El Señor consoló a Pablo y le dio la seguridad en el momento que él más lo necesitó, de que Él estaba con él. Y asimismo está con cada uno de nosotros, hermanos. Eso no se nos puede a nosotros olvidar. A veces nos sentimos solos, pero el Señor está ahí con nosotros, sus hijos, para consolarnos, para fortalecernos, para ayudarnos, para guiarnos. Y tiene un propósito con cada uno de nosotros. Así nosotros veamos que nuestros caminos son torcidos. Como dijo un pastor, me compartió una vez, dijo: hermano, yo no sé, pero toda mi vida yo he visto mis caminos torcidos. Dice que él le oraba al Señor y le decía eso. Dice que él sintió en su corazón que el Señor le dijo: no llames tú torcido a lo que yo llamo derecho. Dios está con nosotros, hermanos. En el versículo 7 de ahí mismo de 2 de Corintios, 7:7, es la secuencia del 6, porque sigue hablando de la consolación que proviene de Dios y que usa a sus siervos. 2 de Corintios 7:7 dice de Tito: y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Tito informa a Pablo, hermanos, que la iglesia de Corintio lo había consolado, animado, fortalecido en su servicio a ellos. Y hermano, recuerden una cosa, que tenemos que trasladarnos a ese tiempo. En ese tiempo no había WhatsApp como hoy en día, ¿verdad? Que el consuelo, si te va a mandar un hermano, hermano, no te preocupes, fortalécete. La iglesia está bien, los hermanos están bien. Así usted esté en el otro lado del mundo, le llega al instante. Hermano, eso eran meses. Tito fue enviado, imagínense cuánto se tardó de Corintio hasta donde estaba el apóstol, para recibir la respuesta, las buenas noticias. Ya aquí, hermanos, podemos ver nosotros el poder de Dios, cómo se manifiesta en la restauración y en la reconciliación de la iglesia de Corintios. Al haber un arrepentimiento genuino y al restaurar el resto de la congregación y al restaurar también el respeto y el amor que ellos le debían a su pastor, que era Pablo. Dice el texto leído que a Tito le hizo saber a Pablo el gran afecto que ellos sentían ahora por él, por el apóstol Pablo. Y es muy posible, hermano, que el llanto del que habla Tito, del que habla la palabra, ¿verdad? Cuando él vino a dar el mensaje, haya sido de remordimiento por haber fallado despreciando al apóstol Pablo. Y ahora ellos deseaban verle pronto. Este informe resultó en gran gozo para Pablo. Y esto nos lleva al próximo punto, que nos habla de la manifestación de tristeza. Pues necesitamos hablar de todas las cosas tristes para después del gozo. ¿Cómo viene el gozo? Si no hay tristeza, no hay gozo, ¿verdad? Y esto nos lo dice el capítulo del versículo 8 al 13. Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 8 y 9, lea conmigo. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Pero veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento,
porque habéis sido contristados, según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Contristados, entristecidos, significa. Hermanos, aunque ya había restauración en la relación, les explica que aunque la carta que les envió le causó tristeza cuando él se las escribió, a él no le pesaba haberle escrito. Y no le pesaba por los resultados que esta carta hizo en ellos. Él escribió en esta misma carta, en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice, y esto mismo os escribí, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Pablo escribió de la manera que le escribió a ellos, porque los amaba y porque ellos necesitaban escuchar la verdad de su mala conducta. Y esa carta que él escribió a ellos no existe hoy. No fue la voluntad de Dios que se incluyera en el canon de la Biblia, que nosotros hoy en día poseemos, los 66 libros. Pero hermanos, por lo que dice aquí, podemos nosotros decir que fue una carta fuerte, fue una carta dura que les escribió. Y estos versículos que estamos nosotros estudiando hoy nos muestran con claridad cómo un pastor amoroso en ocasiones tiene que causar tristeza a los hermanos corrigiéndolos cuando ellos caen en errores o cuando ellos caen en pecados. Pero los hermanos deben saber que el pastor no se goza con esto. Porque cuando están pasando las cosas a veces uno piensa nada más en uno. Pero verdaderamente el pastor no se goza con eso, hermanos. Todo lo contrario, le duele más que a ellos. Usted no lo sabía, nos duele más que a ustedes. Es como cuando uno corrige a un hijo. Al padre le duele más que al hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. El hijo que se ha descarriado del camino correcto necesita corrección. ¿Por qué? Porque de esa manera se protege la salud y la integridad de la familia. Lo mismo sucede con la iglesia. Lo mismo. En el versículo 10 continúa diciendo, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. La tristeza que produce Dios en el creyente, hermanos, da como resultado la restauración por la tristeza que produce, pero la tristeza que produce en el mundo es para vergüenza, es para destrucción, es para muerte. ¿Ve la diferencia? La tristeza que según Dios produce restauración en el creyente. La tristeza que produce el mundo es para vergüenza, para muerte, para destrucción. Tenemos un ejemplo, el de Judas y Pedro. Si ustedes recuerdan, Judas sintió remordimiento, por eso él fue y se ahorcó. Se suicidó. Pero el apóstol Pedro, después que negó a Jesús, él se arrepintió y aunque sintió profunda tristeza, esta tristeza fue para su total restauración.
fue restaurado delante de Dios. Y el versículo 11 continúa diciéndonos, porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Aquí es importante notar, hermanos, que fue la voluntad de Dios que ellos hayan sido entristecidos para arrepentimiento. El que ellos permanecieran en sus pecados daría, hermanos, como resultado una iglesia sin pastor y por ende destruida por falsos maestros. Y eso sucede mucho. Hay iglesias que lamentablemente han sido destruidas porque se juntan algunos líderes y quieren sacar al pastor de allí, un hombre que le está haciendo bien a la iglesia, que trabaja por la iglesia, pero se unen malvados y quieren sacarlo, quieren destruirlo. Porque el pastor corrige y entonces no les gusta. Un pastor que no disciplina a sus ovejas dará como resultados una iglesia enferma. Pero la disciplina de la iglesia no se limita solamente al pastor, mis hermanos. Los miembros tienen la responsabilidad también de disciplinar junto con el pastor. Esa responsabilidad nos las enseña nuestro Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 18, del 15 al 20. De eso hemos hablado en diferentes oportunidades. Si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando en privado. Si no te oye, llama a 2 o 3 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda reprimenda. Si no te oyere, dilo a la iglesia. Pero ¿qué pasa? Los ojos del pastor no pueden estar en todas partes en la iglesia. Por eso el Señor da esto: si tu hermano peca contra ti, ve. Pero a veces nos da temor, nos da vergüenza, no quiero molestarme con el hermano. No, hermano. Debemos tener el valor con amor, con respeto y decírselo. De esa manera nos cuidamos el uno al otro. Porque el pecado que no se confronta es como un cáncer, que si no, hermano, se atiende a tiempo, se empieza a esparcir y destruirá el cuerpo. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo, la iglesia. Lo mismo. No importa que sea familia del pastor. No importa que sea la madre del pastor. Si usted ve algo que yo no me doy cuenta, hágame un favor y hágale un favor a la iglesia. Vaya a ella y se lo dice, con amor. Eso es lo que debemos hacer. Y estas son las cosas difíciles, ¿verdad?, que como iglesia no queremos enfrentar, pero debemos confrontarlo. En el versículo 12 de allí de 2 de Corintios capítulo 7 continúa diciéndonos: así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Es posible que Pablo aquí se refiera al hombre que cometió el pecado de fornicación con su madrastra en 1 de Corintios capítulo 5, versículo 1. Es muy posible. No estoy diciendo que sea, es que puede ser posible.
Es posible que este hombre, que era miembro de la iglesia, fuera el que insultó a Pablo y trataba de desacreditarlo en la congregación. Por supuesto que él no actuó solo, tal vez tenía algunos seguidores. Por eso esta persona fue excomulgada de la iglesia. Llegó ya al tercer nivel. Fue excomulgada de la iglesia por no arrepentirse en ese momento, hermanos. Pero vemos la misericordia de Dios y nosotros debemos imitar esa misericordia del Señor, que después en 2 de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 8, cómo buscó este hombre, el ofensor, él buscó el perdón de la congregación y fue restaurado a la comunión completa y al amor de la iglesia. ¿Eh? Cuando una persona viene y se arrepiente después de haber fallado, debemos perdonarlo y aceptarlo, nos dice la palabra. Pero tiene que ser un arrepentimiento genuino. El versículo 13 nos habla del gozo de Tito. Versículo 13 dice: por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos con el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos vosotros. Aquí sucedió algo tremendo en esta congregación de Corintios, hermano. Dios operó un cambio tremendo en ellos. Aquí vemos plenamente el gozo de Pablo, vemos el gozo de Tito por las relaciones restauradas. Ahora hay unidad, ahora el amor y el respeto entre los hermanos, que es lo que debe abundar en la iglesia de Cristo, fue restaurado. Porque acuérdense, hermanos, que el amor cubrirá multitud de pecados. Mantener la unidad no es fácil. Sabemos que vivimos en estos cuerpos que nos traicionan muchas veces y mantener la unidad no es fácil, pero el Señor demanda de nosotros que nos mantengamos en unidad, que nos sometamos los unos a los otros en amor. Fíjese cómo nos lo dice claramente en 1 Corintios capítulo 12, versículos 25 y 26. Dice, hablando del cuerpo, de la iglesia, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, oiga esto, si algún miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Aquí nosotros vivimos eso a cada rato en la iglesia, hermanos. Nos hemos gozado en el nacimiento de estos dos bebés, de la familia Nahar, de la familia Rodríguez. Pero también cuando vienen momentos difíciles, ¿verdad? Hemos pasado y hemos estado ahí al lado en la enfermedad, en todo. Eso es lo que tiene que hacer una iglesia. Gócense con los que se gozan, sufran con los que sufren. Somos una familia, por eso no nos podemos esconder. Cuando estamos pasando cosas difíciles, debemos decirlo. Debemos decirle, hermano, ora por mí, ayúdame a orar. Buscar la ayuda. Echar a la basura el orgullo, mi hermano. Aquí nadie es fuerte, todos somos débiles y necesitamos de Cristo y necesitamos de los hermanos. Yo necesito de ustedes. Yo necesito de sus oraciones. Yo necesito de su compasión. Yo necesito que me pregunten, ¿dormiste bien si me ven con la cara mal? O algo te pasa, pastor, ¿puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Yo también necesito eso, hermanos. Y yo sé que ustedes también lo necesitan. Esto nos lleva a las manifestaciones
de obediencia que se ubican en el versículo 14 y 15 de 2 de Corintios 7. Nos dice, pues, si de algo me he gloriado con el respecto a vosotros, de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Muchos hermanos de la iglesia de Corintios se habían rebelado, de ellos que se habían rebelado contra Pablo, ahora se someten en obediencia voluntaria a él, como lo dice Hebreos capítulo 13, versículo 17, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, los pastores tienen que dar cuenta de ustedes, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Pablo ahora confía, hermanos, en que ellos eran creyentes genuinos, porque el creyente genuino se arrepiente. Porque ellos se habían arrepentido. Cuando él los confrontó con la carta y los confrontó duramente con la carta, ellos se arrepintieron de sus pecados. El creyente maduro entiende que es deber del pastor velar por ellos, por su vida espiritual. Porque ese creyente maduro sabe que el pastor dará cuenta por ellos al Señor. Pero el pastor lo debe hacer con amor y respeto. Con amor y respeto. Por último, mis hermanos, en el versículo 16 nos habla de la confianza que Pablo ahora tenía en esa iglesia. La confianza fue restaurada. En el versículo 16 nos dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Pablo tuvo la valentía de volver a confiar en ellos. Es difícil confiar, ¿verdad? A veces. Pero podemos ver aquí en la palabra del Señor que el apóstol Pablo, a pesar de que sufrió, a pesar de lo que lo rechazaron, a pesar de que lo insultaron, él volvió a confiar en ellos. El arrepentimiento de ellos, hermanos, dio como resultado una iglesia unida junto a su pastor. Esto resultó en que Pablo les compartiera también un proyecto misionero de generosidad que eso ardía en el corazón del apóstol Pablo. Ese proyecto era suplir las necesidades de los hermanos en otras iglesias más pobres. Y esto lo vamos a ver en los capítulos siguientes, en el 8 y en el capítulo 9, si el Señor nos los permite en semanas posteriores. Hagamos un resumen de lo aprendido hoy, hermanos. Pablo reflexiona sobre la carta que entristeció a los corintios. Pero estaba él convencido en su corazón de que tuvo que escribirla si quería que ellos se arrepintieran de sus malos caminos. Él no se arrepiente de escribir esa carta, ya que su efecto puso de manifiesto un arrepentimiento por parte de ellos, acompañado por la tristeza que es según Dios. La tristeza del arrepentimiento que es según Dios proviene de Dios. Da como resultado la restauración en las relaciones. El resultado fue un cambio radical en la actitud de los hermanos.
Hermano, y en este momento, ya donde nosotros vamos en 2 pasamos por toda 1 usted se puede dar cuenta cómo era esta iglesia, hermano, del principio, capítulo a capítulo, era corrección tras corrección. Eran pecados, eran desunidos, fornicarios, desordenados en la cena del Señor. O sea, era una iglesia muy desordenada, pero fíjese cómo ahora el apóstol Pablo se goza. Imagínense lo que el apóstol Pablo sufrió con esta iglesia. Esta fue la iglesia que más dolores de cabeza le dio al apóstol Pablo. Y él tuvo la valentía de confiar en ellos también. Y ellos tuvieron la valentía también de arrepentirse para la gloria de Dios. Si esto no hubiese sucedido, esa iglesia se hubiese destruido completamente. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta poderosa enseñanza? Que verdaderamente el que ama, disciplina. Como lo hizo y lo hace nuestro Señor, nos lo dice en Hebreos capítulo 12, versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Escuche esto que le voy a decir, hermano. No disciplinar es no amar. Es igual, el mundo nos dice que no disciplinemos a nuestros hijos cuando ellos están con nosotros y son pequeños. No escuche eso. El Señor dice que sí debemos disciplinar. Porque no disciplinar es no amar. En la iglesia es lo mismo. Pero lo bueno de la iglesia es que el pastor no disciplina solo, sino que todos nos disciplinamos los unos a los otros. Porque nos amamos. Debe ser con amor. Como disciplinamos a nuestros hijos, nosotros disciplinamos a nuestros hijos porque lo amamos. Por eso lo hacemos. Así nosotros debemos también disciplinar porque nosotros amamos. Número 2, que los hijos de Dios siempre se arrepienten cuando cometen errores. Siempre los hijos de Dios se van a arrepentir cuando cometen errores. Lo otro que aprendemos es que el ofendido está obligado a perdonar, porque eso es otra cosa. A veces nos ofenden y vamos a pedir perdón, o nos vienen a pedir perdón y nosotros decimos, no, yo no te tengo que perdonar de nada, que te perdone Dios. No. Ya Dios lo perdonó, pero ahora viene a pedirte perdón a ti. La palabra dice que tú aceptes el perdón. El no hacerlo dará como resultado lo que dice el Señor en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y el punto número 4, el perdonar y el arrepentirse restauran relaciones rotas. Hermanos, construye de nuevo la confianza y la unidad en la iglesia. Nuestro Señor Jesucristo fue nuestro ejemplo supremo. Él nos perdonó, aun cuando nosotros no lo merecíamos. Él nos amó cuando nosotros no lo amábamos. Y Él nos dio el ejemplo de ese amor. Cuando en Efesios capítulo 5 escribe el apóstol inspirado por el Espíritu Santo, que capítulo 5 versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio
a Dios en olor fragante. Amigo o amiga que nos visitan, te hago una pregunta antes de irme. ¿Tienes la seguridad de que todos tus pecados han sido perdonados? ¿Tienes la seguridad de que estás en paz con Dios? Y que como resultado de haber sido perdonada por Dios, cuando muera, irás a la presencia del Señor con aquellos amigos y familiares que murieron en Cristo. ¿Tienes esa seguridad en esta tarde? Piénselo. Porque todo hijo de Dios tiene seguridad de que es un hijo de Dios. Puede que en un momento sienta una duda, pero el Señor se lo confirma. En el momento o después, un poquito más adelante, pero se da cuenta de que es un hijo o una hija de Dios. Si usted no siente esa seguridad, hoy puedes tenerla si crees en Cristo, si recibes a Cristo de todo corazón. Dice la palabra de Dios que todos tus pecados serán perdonados. Todos tus pecados serán perdonados y cuando mueras irás al cielo, a la presencia de Dios. Hay muchas personas que yo he oído decir, fulano o fulana están en el cielo, pero fulano y fulana jamás leyeron la Biblia, jamás quisieron escuchar un mensaje, una predicación, jamás quisieron saber nada de Cristo. Y yo me pregunto, ¿cómo tú quieres ir al cielo y estar con el Señor si lo rechazaste toda tu vida aquí? El Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si has creído en esto, ven a Cristo en esta tarde. Recibe a Cristo como tu único y suficiente Salvador en esta tarde, y el destino eterno tuyo será cambiado para siempre. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra. Gracias por permitirme, Señor, predicarla a tus hijos. Gracias, Señor, porque también aquellos que no te conocen han oído y oirán. Pedimos, Señor, que esta palabra tuya cale profundamente en el corazón de ellos y de nosotros, la iglesia. Ayúdanos, Señor, a nosotros como iglesia a caminar en amor, en unidad. Ayúdanos, Señor, a estimarnos los unos a los otros como a superiores al otro, para respetarnos, para amarnos, para ayudarnos como una familia. Señor, por último quiero pedirte junto a mis hermanos que si hay alguien aquí que todavía, Señor, no es salvo, rogamos que tú les concedas, conforme al decreto tuyo eterno, el milagro de la salvación, que tú obres la fe y el arrepentimiento en esta persona en este momento.
Te lo rogamos, Señor. En el poderoso nombre de Jesús te lo pedimos. Y todo el pueblo de Dios dice amén.